Esta es una producción ajena a Vea Canal. Vea Canal, la verdadera televisión guatemalteca. 12 años formando opinión. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Pues Karina González de Rothman es mi nombre. Hoy es un día especial, un día en el que vamos a tocar temas muy sensibles. Hoy es jueves 5 de abril del año 2018. Le doy la bienvenida al doctor Armando de la Torre. Bienvenido, doctor. Gracias. Bienvenido Federico Figueroa, gracias por estar aquí. Buenos días. Bienvenido también, doctor González Dubón. Con gusto, Karina. Ya lo extrañábamos aquí. Muchas gracias. 2 semanas sin que su audiencia lo viera los días jueves es un poco difícil. Y vamos a iniciar el programa tocando temas de aconteceres internacionales legales que se van a dar en los próximos días. Resulta ser que está agendado para que el 16 de abril inicie un nuevo juicio para el que en el gobierno de La Gana haya fungido como director de la Policía Nacional Civil, el señor Edwin Esperingsen. Ustedes han estado leyendo muchísima información a través de las redes sociales y de este tema, viéndolo desde el punto de vista legal, pues si ustedes me lo permiten, le voy a ceder el uso de la palabra al doctor González Dubón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Karina. Realmente este juicio de Edwin Esperingsen yo lo podría calificar como un escándalo internacional. El sistema de justicia suizo se ha convertido en una vergüenza para Europa y para el mundo civilizado. Realmente no es un proceso, no merece el calificativo de proceso. Eso no es más que un linchamiento jurídico. Es muy difícil aceptar que con las mismas pruebas y los mismos hechos en los que en 3 diferentes países se ha dictado sentencia absolutoria, en Guatemala contra el doctor Alejandro Yamatei, en Austria contra Javier Figueroa, el doctor Javier Figueroa, en España contra Carlos Bielman. Con esos mismos hechos y esas mismas pruebas, resulta que en Suiza les dan un valor opuesto, totalmente opuesto a las consideraciones de falsedad que se probaron en esos 3 procesos. Este proceso comenzó en Guatemala a instancias de un ex procurador de los derechos humanos de nombre Sergio Morales, de filiación marxista conocida, que no obstante que originalmente había dicho que había aplaudido la operación Pavo Real de toma de la prisión que estaba desde hacía muchos años en manos de los condenados, y que lo que pasaba adentro fue descrito por un periodista internacional como un sistema de terror. No obstante que esa toma se hizo con la aprobación del embajador de Suecia en Guatemala ahorita, quien en ese entonces era relator de derechos humanos de la ONU y que aplaudió y estuvo de acuerdo con la toma de Pavón. Resultó que después... ¿Está hablando de Frank Larroy? No, Frank Larroy estuvo presente en Pavón. Claro que sí. Él era el representante de COPREDE y estuvo en Pavón y jamás se ha pronunciado, no ha dicho esta boca es mía,
Él participó ahí. Él estuvo ahí durante los hechos. Nunca se recibió su declaración porque convenientemente, para no entrar en conflicto con sus colegas de izquierda, nunca ha declarado. La CICIG, a instancias del presidente Colón, que ahora lo tiene en la cárcel, porque los socialistas siempre traicionan a todos, incluso a sus propios asociados. Le pidió a Carlos Castresana que iniciara una investigación. Según información que yo tengo... Claudia Paz y Paz al frente del MP. Sí. Según información que yo tengo, ya la CICIG, antes de que se le encomendara esa investigación, ya la había comenzado a hacer. Es decir, ya había... La CICIG quería justificarse como una entidad de persecución penal y no hallaba por dónde tomar camino. Le encargó al exfiscal de la CICIG, Cristian Ulate, el costarricense Cristian Ulate, que se hiciera cargo de los casos. Él llevó la acusación de la CICIG con pruebas falsas tanto en Guatemala como en Austria y España y en la propia Suiza. Actualmente, en el nuevo juicio que se va a realizar en contra de Sperricen, que no varía en nada en relación a las condiciones en que se hicieron los anteriores, tengo entendido que Cristian Ulate se ha negado a ir a declarar. Es que él se desliga supuestamente de CICIG, ¿verdad? Y forma su propio bufete. A pesar de que ahora es el que tras bambalinas está auxiliando a todos los que se declaran culpables para obtener sentencias con pena suspendida, como el caso de los empresarios de ayer, en antier. Entonces, miren, las pruebas fundamentales fueron las declaraciones del encargado de seguridad del sistema penitenciario, Luis Linares Pérez, que es el único que está probado que contra la orden de Yamatei, de que el personal penitenciario entrara desarmado después de la toma del presidio, mandó a su guardaespaldas a sacar de la armería 2 fusiles y 90 municiones que le entregaron, y él mismo confesó en su declaración haber disparado contra la casa de Jorge Batres, de donde lo estaban atacando a las autoridades que querían ingresar al penal. Hay un informe en que el ejército lo tuvo que desarmar porque estaba disparando a lo loco adentro del penal contra los reos. Y el ejército entregó al sistema penitenciario pocos días después el fusil que le habían entregado a sus guardaespaldas. Los cascabillos que se recogieron en la escena del crimen eran calibre 7.62, que es el de los rifles que le entregaron a Luis Linares Pérez. Y ese ha sido el testigo estrella. El hechor, digamos. Con base en sus declaraciones, se libró la orden de detención en Suiza contra Erwin Sperricen. Nadie pudo haber dicho más claro que el Tribunal de España que ese testigo era un testigo pagado por la CICIG, quien lo tiene viviendo en Canadá con toda su familia y le pagan $5,000 mensuales. Este señor, que probablemente tenga responsabilidad en las muertes que ocurrieron ahí, porque es el único que se ha probado que disparó, resulta que anda libre, protegido por la CICIG. Por cierto que los colaboradores eficaces estaban prohibidos en Suiza en ese momento. Y es la ley que quieren pasar en Guatemala, supuestamente porque Estados Unidos la tiene. Esa es una ley que Guatemala tiene que oponerse rotundamente a que se apruebe, porque con base en esa ley van a incriminar a cualquiera, porque el principal acusado, con tal de salvarse, va a decir que otro fue, y entonces lo van a premiar como hacen con los testigos protegidos y los colaboradores eficaces, que son otras manifiestas violaciones a los derechos individuales. El otro testigo que presentaron en primera instancia, porque estamos hablando de la primera instancia, fue el francés Jean-Philippe Violet, que había sido condenado por doble asesinato en Guatemala a 30 años de prisión,
y que por gestiones de la entidad acusadora en Suiza, que se llama Track Impunity Always, vinieron, hablaron con él aquí, propiciaron que de acuerdo con la ley de redención de penas lo dejaran libre para llevárselo a Suiza a declarar contra Erwin Sperrising. Pero como la verdad es la verdad y Dios es tan grande, resultó que Philippe Viret en primera instancia dijo que él había observado cuando Erwin Sperrising le había disparado a la cabeza al reo Tiniguara a las 4 de la tarde a la par de la iglesia del penal. Resultó que el informe de la autopsia dijo que Tiniguara no tenía ningún disparo en la cabeza, que el crimen había ocurrido entre 7 y 7:30 de la mañana, alrededor del chalet de Jorge Batres, el colombiano narcotraficante que fue uno de los que murió en la toma de Pavón. Se contradijo varias veces, declaraciones en 2013, en el 2014 volvió a cambiar su versión, y la juez dijo que las contradicciones que tenía en su declaración se debían al estado emocional que le había hecho perder la noción del tiempo. ¿Desde cuándo un condenado, un asesino, condenado por doble asesinato a 30 años de prisión, se va a sentir emocionalmente conmovido por ir a declarar una mentira a un tribunal? El tribunal de segunda instancia se dio cuenta que era insostenible esa condena. Pero como la consigna era condenarlo, porque hay que señalar que el acusador, el fiscal acusador, Yves Bertosa, es hijo del fundador de la entidad acusadora. El papá es el ex fiscal suizo Bernard Bertosa, y que casi le heredó el cargo a su hijo para que fuera fiscal acusador. Entonces, si lo quisiéramos poner en términos más comprensibles, diríamos que Yves Bertosa está siendo el acusador en nombre de su papá, porque su papá es el fundador de la entidad acusadora. Se pierde la objetividad. Y la juez de primera instancia y algunos de los jueces de segunda instancia son financistas de la entidad acusadora, financistas de trial. Hay prueba de las donaciones dinerarias de 8,000 francos que uno de los jueces le ha hecho a trial. La misma alcaldía de Ginebra, dominada también por esta gente de izquierda, le dio un premio en el 2015 a trial por su gran labor que ha hecho elevar el nombre de Suiza internacionalmente como una nación que persigue a perpetradores de los derechos humanos. Antes de que estuviera firme la sentencia, le dieron el premio porque no se imaginaban que el Tribunal Federal iba a revocar esa sentencia, como efectivamente ocurrió. Entonces, todas estas entidades de izquierda, porque además de Trial, que es una entidad izquierdista que se puso en connivencia con la CICIG para armar este caso, hay otras entidades de izquierda que se han aliado a Trial en Suiza para mantener esta acusación. La jueza, una de las jueces, se ha permitido ahorita, antes del nuevo juicio, en contra de lo que decretó el Tribunal Federal que anuló la sentencia, decir que hay suficientes pruebas con lo que se recibió para volver a condenar a Erwin Sperrising. Ya emitió anticipadamente opinión y sin embargo va a conocer del proceso. Ya le dijeron a los abogados de Erwin Sperrising que en este nuevo juicio no le van a aceptar las pruebas que el Tribunal Federal suizo, al anular la sentencia, ordenó que se recibieran. Porque resulta que durante el juicio
se negaron a admitirle a Erwin Sperringsen sus pruebas de descargo. Hay dos videos. El video que sirvió para absolver a Javier Figueroa en Suiza, en donde un experto, uno de los mejores expertos en balística del mundo, demostró que las fuerzas de seguridad al entrar al penal fueron atacadas a balazos desde la casa de Jorge Batres. Había 5 individuos disparando y declaró que de uno solo de los fusiles, de acuerdo con los fogonazos, se hicieron 17 disparos en contra de las autoridades. Incluso por la intensidad y la longitud de onda de las luces de los disparos, pudo establecer que eran fusiles 7.62, es decir, eran fusiles de asalto, con los que los reos estaban esperando a las autoridades. Porque mire, se suponía que era una operación secreta. Sin embargo, Prensa Libre, por casualidad Prensa Libre, un día antes de la toma del penal, reveló con detalles cómo se iba a efectuar. Pero perdón que le corrija ahí o le aumente. Menocal, que después fue ministro de Gobernación, es quien llega a hacer la investigación y quien lo publica desde Prensa Libre. Sí, lo cierto es que Prensa Libre siempre se ha prestado a ese tipo de cosas como se sigue prestando hoy. Y entonces ellos un día antes publicaron todos los detalles de cómo iba a ser la operación, entonces los reos se prepararon y ya estaban esperando a las autoridades. Es un milagro que solo 7 reos hayan muerto. Menocal. Se había calculado antes del operativo que podían morir hasta 100 reos, porque era evidente que para tomar una prisión controlada por 1.500 condenados por los delitos más graves que se puede uno imaginar, no se iban a rendir así como así. Entonces, no solo no le aceptaron las pruebas, sino que las pruebas que presentó la CICIG, según declaró el mismo Cristian Ulate, dentro del juicio en primera instancia, él dijo que Castresana le había dado órdenes de presentar únicamente las pruebas que incriminaban a Erwin Sperringsen, pero no las que probaban su inocencia. O sea que fue un juicio que la CICIG organizó específicamente para lograr esa condena. El otro video que hizo el periodista Alex Baur, creo que fue, que vino a Guatemala a entrevistar a la mamá del reo Barrientos Vázquez, que es la señora María del Socorro Vázquez, apareció otorgando un poder a una abogada de nombre Alessandra López en idioma francés. Vino el periodista a Guatemala y entrevistó a la señora, y hay un video que se negaron a recibirlo como prueba las autoridades suizas, la juez suiza en la primera instancia, en donde la señora dice que ella realmente no sabe qué firmó, que después de que la tuvieron un par de horas, más de mediodía en la CICIG, lavándole el coco, cuando ya iba de salida, le dijeron que si firmaba un documento ahí, le iban a pagar una indemnización por la muerte de su hijo. Y entonces, sin presencia de traductor, le hicieron firmar un documento en francés, idioma que ella no habla, ni escribe, ni entiende, en el que otorgaba un mandato a esta Alessandra López y a otro personaje cuyo nombre no recuerdo, para que en nombre de ella acusaran a Erwin Sperringsen en Suiza. Eso fue lo que realmente firmó. Firmó ese mandato, ella no sabe qué firmó, declaró que no sabe qué firmó, que el documento estaba en un idioma que ella no entendía, que era francés. No hubo presencia de traductor jurado. Y sin embargo, el tribunal de primera instancia en Suiza se negó a aceptar ese video. Se negó a aceptar la declaración del periodista, que podía comprobar que era una acusación basada en un documento falso. Es más, un supuesto barra de periodistas todavía condenó éticamente al periodista porque dijo que había puesto en riesgo la seguridad de la señora en Guatemala por haberla venido a entrevistar, lo cual demuestra cómo está armado ese entramado para condenar a Sperringsen, para lincharlo jurídicamente.
Entonces, no solo no aceptaron los videos, aceptaron la declaración de testigos falsos, no le permitieron defenderse, le violaron el derecho de defensa. Y entonces el tribunal de segunda instancia se dio cuenta que no podía mantener la sentencia. Pero entonces se inventaron otro cargo por el que no había sido procesado, en violación del más absoluto elemental debido proceso. Dijeron que era realmente una conspiración, porque no se pudo probar que él hubiera participado en los asesinatos. El fiscal Ibertosa, utilizando una metáfora desgraciada, dijo que en la guerra los jefes daban las órdenes y que los ejecutores eran los que procedían, y que era imposible que Erwin Sperriksen no hubiera podido dar una orden para que se cometieran asesinatos, sin ninguna prueba. Nunca dijeron cuándo dio la orden, en qué lugar la dio, a quién se la dio. O sea, se inventaron. No solo le cambiaron el delito en segunda instancia porque estaba siendo acusado, entonces, ¿de qué se podía defender y ahí? Le dijeron que él era el responsable de los asesinatos sin haber participado en ellos y sin que le probaran que le había dado una orden. Y estaba probado además, como se probó en los demás juicios, que esa operación se hizo incluso con los representantes de derechos humanos internacionales y nacionales. Se hizo la planificación en el Ministerio de Gobernación. Fueron 3,000 policías y soldados los que entraron a Pavón. Las gentes que permanecieron todo el tiempo al lado de Sperriksen y que pueden probar que él jamás participó en esos hechos, no les recibieron sus declaraciones. El comandante militar que fue el que estuvo a cargo de la operación y que fue el encargado de controlarla, nunca le recibieron su declaración. Al ministro de la Defensa de la época. No, se le encargó a un militar, un teniente coronel, creo yo, la operación, no recuerdo el nombre ahorita. Entonces, ahora resulta que la sentencia de segunda instancia lo condenó por un delito porque no estaba procesado, porque supuestamente él dio orden, no se sabe a quién, no se sabe cuándo, nunca hubo no se orden sabe de en captura dónde. para Sperriksen en Suiza por el delito por el cual lo condenaron. Exactamente. Bueno, ante esa nueva condena, los abogados de Sperriksen interpusieron un recurso que aquí se podría decir de casación ante el Tribunal Federal Suizo. El Tribunal Federal Suizo se tardó 2 años revisando el expediente. Y para mientras Sperriksen estaba preso. Sperriksen estuvo 5 años en la prisión de Champ-Dollon, en una celda solitaria, perdiendo no solo su reputación y su prestigio, sino perdiendo su propia vida. Pues bien, el Tribunal Federal Suizo encontró que habían gravísimas violaciones al debido proceso. Encontró que se le había negado a Sperriksen la oportunidad de defenderse, se había violado su derecho de defensa, no se aceptaron sus pruebas de descargo, no se carearon a los testigos que se contradecían, y ordenó, no solo anuló la sentencia, sino ordenó que se practicara un nuevo juicio. Pero resulta que el nuevo juicio va a ser conocido por los mismos jueces que ya lo condenaron, que son financistas de la entidad acusadora, que han expresado opinión en el sentido de que lo van a volver a condenar. O sea que vuelven a cometer los mismos delitos, porque son delitos, y las mismas faltas por las cuales se anuló la sentencia. ¿Y ante eso qué se puede hacer? Y ahorita, como 2 de los jueces están, de los jueces que iban a ser titulares, están en otra actividad, nombraron 2 jueces para que en 2 semanas puedan estudiar el proceso que le llevó 2 años al Tribunal Federal entender. Entonces, eso no puede ser proceso. Eso es un linchamiento jurídico. Eso es una vergüenza para Suiza. Es una vergüenza para Europa. Es una vergüenza para el mundo civilizado. Es inaudito.
No podemos nosotros realmente encontrar las palabras suficientes para condenar semejante atropello. Ese sería, en 2 o 3 palabras, un pedacito de este tamaño de lo que le ha tocado sufrir injustamente a Erwin Sperricen en Suiza. Muy bien. Gracias, doctor de la Torre, por estar con nosotros. Con mucho gusto. ¿Qué opinión le merece? Bueno, tengo poco que añadir a lo que dijo el doctor José Luis González Domón, porque la exposición de él fue magistral y precisa. A mí me interesa siempre los aspectos educativos de lo que pasa y de lo que oigo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Eso es lo que me interesa. Y la primera cosa que creo yo que se podría decir que aprendemos de este tristísimo caso que ha significado la pérdida de 5 años de juventud para Sperricen, es que en todas partes se cuecen habas. Desde aquí se piensa que Suiza es una maravilla de país, y sí lo es en algunos aspectos, pero como en todas partes del mundo, también hay mucha corrupción, sobre todo en el Poder Judicial. Me permito recordarles que ese fue el país donde los bancos ilegítimamente e ilegalmente quisieron quedarse con los depósitos bancarios de las víctimas de Hitler en Alemania. Está hablando de los judíos. De los judíos. Y un empleado bancario envuelto en esta operación tuvo la honestidad de hacerlo público y lo despidieron. Los suizos, la banca suiza. Pero como se hizo público, entonces el gobierno de los Estados Unidos intervino para que le restituyeran a los descendientes de los judíos lo que habían querido que incautaran en su favor los suizos en Suiza. Eso da una idea de cómo están las cosas en la realidad. Desgraciadamente en todas partes se cuecen habas, en todas partes hay corruptos, en todas partes hay gente, mucha gente, que por querer ejercer el poder se vende o se entrega a causas injustas. Ahora, aparte de eso, yo creo que otra lección que pudimos derivar de esa tristísima historia de lo que está pasando con Erwin Sperricen, y que esperamos que dentro de unos días la Corte Suiza se atreva a revertir todo lo mal hecho. Otra cosa que se puede aprender de esto es que la corrupción tiene lazos en el mundo entero, vasos comunicantes. En este caso, la CICIG fue la corrupción, porque Francisco Dalanese, el predecesor del actual Iván Velázquez en la CICIG, y Claudia Paz y Paz, que cometió toda clase de injusticias en Guatemala, violando el debido proceso, urdieron la conspiración para atrapar a Sperricen, aprovechando que él se había marchado a Ginebra por amenazas que había tenido en Guatemala contra su vida y su familia. Y ahí estaba el padre de la esposa, del padre de Sperricen, que era un representante de Guatemala ante la Organización Internacional del Comercio. Entonces, normalmente se fueron allá. En todo secreto, con todo sigilo, Claudia Paz y Paz y a Francisco Dalanese, entonces el representante o el comisionado de la CICIG, urdieron desde aquí la trama de esta persecución de un inocente, aprovechando sus contactos internacionales que mantienen a diario con Ginebra, Suiza. ¿Y por qué con Ginebra también? Porque Ginebra es el foco de toda la actividad subversiva a nivel internacional en Europa.
es el foco. Ahí está la Organización Internacional de muchas cosas, entre ellas también del trabajo, que ha sido muy subversiva en algunos puntos. Entonces, no solamente en todas partes se cuecen habas, en todas partes hay corruptos, sino que siempre, además, están en comunicación, se ayudan unos a otros, se apoyan secretamente, que no salga a la luz pública. Si hay algo que estos gentes tan malosa le tiene miedo, es a la luz de la opinión pública, a la prensa, a la televisión, a la radio, que se llegue a conocer todo esto. Por eso lo hacen siempre, en secreto. Y si hay alguien que los puede denunciar, lo matan, como el caso de Víctor Rivera. Entonces los corruptos de aquí y los corruptos de allá, Salud. urdieron esta trama ignoble, de manera que no se hagan muchas ideas equivocadas sobre la justicia en los países supuestamente más desarrollados que Guatemala. En todas partes, la justicia, que es lo más difícil, lo absolutamente más difícil de hacer por un humano, está bajo asedio de los malos. Y aquí me recuerda también otra lección del Evangelio que dice: los hijos de las tinieblas son más perspicaces que los hijos de la luz. La gente buena se cree lo que le presentan los medios de comunicación sin saber el fondo de lo que está detrás. Eso es lo que está saliendo a luz ahora. Lo que está saliendo a luz ahora es toda la conspiración vil, corrupta, cuyos nombres conocemos, que está llevando a esta persecución en Suiza, donde no conocen las circunstancias de Guatemala, donde hay gente que prejuzga todo lo que sucede en Guatemala, donde hay mucha gente que menosprecia a los guatemaltecos como subdesarrollados y tienen prejuicios de ese tipo. Y estoy citando en este caso a una abogada guatemalteca de origen suizo, que así me ha repetido todo eso. Entonces, ellos tratan de maniobrar para aplastar, en el caso de Sperisen, cualquier filtración de la corrupción que se originó en Guatemala alrededor del caso de Babón. Y eso es lo que estamos haciendo público, o lo que estamos tratando de hacer público. La gente corrupta son como las cucarachas, odian la luz, y si se ilumina un salón, corren a refugiarse debajo de las alfombras. Eso es típico, sobre todo de los conspiradores de los que se llaman izquierda, que en realidad tampoco son nada de izquierda, son simplemente vividores que hacen lo que sea, se venden a quien sea, aceptan dinero de quien sea, mienten cuando quieran, con tal de asegurarse ingresos, porque los mismos izquierdistas que tanto gritan son los primeros que se están embolsando billones de los contribuyentes guatemaltecos a través de las supuestas compensaciones que les hacemos nosotros con nuestro dinero a través del Estado por sus sufrimientos a manos del ejército. Entonces, no estamos más que desvelando lo usual, lo eterno. El hombre es un animal fácil de corromper si no está alerta, si no está cuidadoso, si no está preocupado, si no piensa a fondo, si no lo investiga con cuidado, si no se deja engañar. Y lamentablemente, tengo que añadir algo, yo escribo en la prensa guatemalteca desde hace muchos años, tengo que decir que no tenemos una prensa profesional en Guatemala. Tenemos peladeros, pero no informantes de la verdad, de los hechos. Tenemos gente que opina y calumnia anónimamente
y daña el prestigio de otros y la inocencia de otros sin dar su nombre ni sus pruebas. Y eso pasa por prensa en Guatemala. Entonces, lamentablemente eso coadyuva a la corrupción del pueblo que no recibe una información correcta, verdadera, justa, a través de los medios masivos de comunicación. Y no solo en Guatemala. Trump acaba de ser electo precisamente como protesta de la gente de abajo, de los trabajadores olvidados en los Estados Unidos, contra el sistema oligárquico del control de la prensa y de la televisión en los Estados Unidos. Y así está pasando en muchas otras partes. Entonces, el caso de Spericen llora sangre. No debería ocurrir a estas alturas. ¿Por qué ocurre? Porque se están aprovechando de la sencillez, de la ingenuidad, de la ignorancia de la gente buena de Guatemala para implicar a un inocente en un crimen en el que no tuvo nada que ver. Y eso lo hacen usando sus herramientas con las cuales tienen contacto diario en el extranjero, en este caso en Ginebra, en Suiza. Muy bien. Federico Figueroa, gracias por venir. Buenos días. ¿Qué opinión le merece usted, es hermano de una persona, de Javier Figueroa, el doctor, que estuvo ahí presente en los hechos y que también ya libró un juicio y que salió absuelto? ¿Cómo entiende usted esto? Pues mire, Karina, primero que todo, ese par de intervenciones de estos brillantes personajes que nos acompañan ya dejó bastante claro el panorama jurídico atroz que presenta este caso, y el doctor de la Torre, con su connotada sabiduría del contexto sociopolítico que está detrás de todo esto, creo que ha creado un panorama bastante claro de lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Yo pues tuve que estar en medio de este caso desde el principio porque dos hermanos míos fueron acusados falsamente de todo tipo de delitos. Para tratar de resumir un poco esta pesadilla que duró más de 10 años, le podría decir que he conocido de cerca lo que es CICIG, que al final de cuentas vienen siendo no más que unos fabricantes de culpables, a través de una serie de mañas como lo que es el adiestramiento de supuestos testigos de los hechos, el financiamiento de colaboradores, etcétera, basados en puras conjeturas y basados en lo que ellos quieren volver verdad, que no son más que conjeturas al final de cuentas. Han perjudicado a muchas familias, a mucha gente, han dañado honorabilidades, han dañado vidas de familias enteras y lo siguen haciendo. Hay tanto que hablar de las ilegalidades que CICIG ha cometido, no solo en el caso Pavón, en muchos otros casos, que no daría tiempo en un solo programa de enumerarlas. Pero hablando del tema que hoy nos ocupa, que es el caso de Ervin Spericen, que está por enfrentar un tercer juicio, es inaudito realmente y es preocupante que un país que se supone desarrollado como Suiza permita semejantes atrocidades jurídicas, ¿verdad? Yo creo que después de que la ciudadanía se entere de todas estas cosas que se han expuesto en este programa y que se han expuesto en tanta opinión pública escrita, va a quedar bastante en duda quién es el país bananero, ¿verdad? Si Guatemala o Suiza. Porque lamentablemente Suiza, como bien dijo el doctor, tiene muchas cualidades, pero
Ginebra específicamente se caracteriza por ser el nido de las ONGs de derechos humanos. En Ginebra está una ONG aquí, del otro lado de la calle está la ONG que le consigue los fondos a esta, en la vecindad está la ONG que le consigue los reconocimientos y las condecoraciones, y así todos se tapan con la misma chamarra. Es una ciudad donde se ha concentrado la burocracia internacional de vividores de temas de controversia. Y esa situación ha permeado el sistema de justicia de Ginebra. Igual se maneja ya el sistema de justicia de Ginebra. El doctor González Dubón tuvo un resumen brillante de unas cuantas de las ilegalidades más atroces e increíbles que se han cometido en contra de Ervin. En el caso del juicio en Austria, fue un juicio inquisidor, como es el sistema de justicia de allá, que los guatemaltecos no conocemos y que nos costaría entender porque es un sistema de justicia muy distinto. Los jueces forman parte acusadora, los jueces apoyan a los fiscales en acusación, no son una parte imparcial, pero felizmente mi hermano pudo evidenciar en Austria en forma oportuna en su juicio, a través del video que mencionó el doctor González, un video que demostró que sí había habido resistencia y ataque de parte de los reclusos hacia las autoridades que ingresaban, un video que estuvo escondido por CICIG y MP durante 5 años. ¿Dónde está ese video hoy? Ese video obra en los expedientes, ese video. ¿No está en Google? Sí, está en Google. Es el video que fue sometido a un expertaje por orden del juez presidente en Austria. Fue sometido a un expertaje de un técnico profesional experto en fuego y armas de Austria, y fue una de las pruebas que ayudó a demostrarle al tribunal en Austria que la plataforma fáctica de la acusación del caso Pavón era falsa. La plataforma fáctica en la que se basó la acusación del caso Pavón repite más de 20 veces que nunca hubo resistencia de parte de los reclusos. Y una mentira dicha 1000 veces se va volviendo verdad. Y como ellos escondieron la única evidencia y prueba documental que había de ese ataque, entonces fueron volviendo verdad a nivel público, mediáticamente, la plataforma fáctica de su acusación. En Austria quedó totalmente desmentido el hecho de que no hubiera habido un ataque por parte de los reclusos, y eso se trató de hacerle llegar a Ervin, se le hizo llegar a Ervin Speringsen para que lo aportara como defensa, pero increíblemente es una de las cosas que no le aceptaron, ¿verdad? Y en Suiza. Y en Suiza. Así podríamos aburrir a la teleaudiencia de enumerar las ilegalidades que han habido en el caso de Ervin, como por ejemplo el factor de la recusación que se hizo por parte de la defensa de Ervin Speringsen, la recusación de la jueza y del fiscal, que obviamente hay argumentos de sobra para que fueran recusados. Parece inaudito, pero increíble, pero la recusación es decidida allá por un buró, cosa que como no es aquí también es distinto. Allá la recusación la decidió un buró, el buró de Berrió, que es lo más similar a lo que aquí sería el colegio de abogados, pero resulta que el vicepresidente de ese buró es la jueza. ¿Que conoce el caso? Que conoce el caso. La recusada. La recusada. Entonces, lógicamente, no fue dado con lugar total por donde veamos esto.
Entonces no fue dado con lugar la recusación. En términos generales, lo que Ervin enfrenta ahorita es un linchamiento. Es un linchamiento en el cual nosotros tenemos que sacar el pecho como guatemaltecos, tenemos que mostrar solidaridad hacia un funcionario honesto que hizo lo que era su deber, que fue muy aplaudido en su momento, ¿verdad? Pero que después se manipuló como se ha puesto en evidencia aquí. Y ahora el 16 de abril, dentro de pocos días, Ervin va a volver a enfrentar a la justicia suiza. Y no podemos permitir nosotros que vaya a ser condenado a cadena perpetua nuevamente, porque eso es un pecado, es una vida de un inocente que está en juego, de toda una familia que ya ha sufrido bastante, y sobre todo también está en juego la dignidad de los guatemaltecos, porque los guatemaltecos estamos siendo vistos para abajo por Suiza, de menos. Creerán que nos pueden ver como un pueblo de gente ignorante que no va a reaccionar ante semejante ilegalidades, ¿verdad? Entonces, en términos generales, eso es. Doctor, ¿usted quería hablar? Querría añadir que sobre tan endeble acusación en Suiza, tan llena de fallos, de defectos, de impropiedades, se le ha hecho a un hombre inocente perder más de 5 años de su juventud, porque es un hombre todavía relativamente joven, por lo menos para mí, en prisión solitaria, como no estuvieron los peores asesinos del régimen nazi o del régimen de Stalin. Se le ha tratado como basura humana por suizos que no, en la opinión pública, que no conocen lo que pasó, y por otros ideológicamente situados en la causa contra el Estado de Derecho y la justicia como se practica en Guatemala en este momento, que es mejor que la como se está practicando en Suiza en este momento. O sea, no es juego lo que estamos hablando. Más de 5 años en prisión solitaria y otros 3 años inmovilizado sin poderse mover de Ginebra con una especie de brazalete que lo denuncia hacia dónde va, a cualquier parte. Inocente. Y desde allá se permite juzgar lo sucedido aquí, violentando pruebas, trayendo testigos falsos, improvisando toda clase de mentiras, como lo que suele hacer todos los días en Guatemala la CICIG. De manera que también la CICIG llega en su espíritu maligno a Suiza. La CICIG, con cada segundo que permanece en Guatemala, ayuda a la destrucción del Estado posible de derecho que quisiéramos tener en Guatemala. Con cada segundo, con sus arbitrariedades, sus injusticias, voy a usar la palabra más apropiada, sus canalladas, de sus comisionados, los 3 que ha tenido, los 3 corruptos, los 3 irresponsables, con cada segundo que permanece en Guatemala, le hace daño al espíritu y a la fábrica del sistema de justicia de Guatemala, que ya de por sí está bastante maltratado. De manera que la conclusión que yo saco de todo esto es que urge que por fin el presidente de la República recuerde que es presidente electo por el pueblo y que tiene perfecto derecho a declarar non grato al comisionado de la CICIG y aún, y eso lo puede explicar muy bien José Luis, y aún cancelar el tratado que creó la CICIG, el pacto que creó la CICIG. Lo puede hacer y no tiene que dar explicaciones a nadie,
porque es presidente y porque tiene además atribuciones exclusivas en el área de la política exterior del país. Entonces, quien está fallando ahora en este momento es el señor presidente, que no sabe o no quiere usar de su autoridad legítima para terminar de una vez por todas con este circo de la CICIG, que en lugar de mejorar ha empeorado todavía el sistema ya de por sí malo que teníamos de la justicia. Muy bien, doctor. Cuando uno hace un análisis breve de todos los personajes involucrados en la acusación contra Erwin Sperricen y en realidad en el caso Pavón contra todos, emerge inmediatamente un patrón, porque todos los implicados son gente de izquierda. Desde la CICIG y el Procurador de los Derechos Humanos aquí, las entidades acusadoras allá, los mismos jueces. Ander Kompas, que era delegado de Derechos Humanos de la ONU en Guatemala en ese momento, fue invitado a Casa Presidencial, estuvo presente en Casa Presidencial. Una fotografía del actual embajador, porque él volvió a regresar a Guatemala. Donde él aprobó la operación Pavo Real para la retoma de Pavón, cuando se le presentaron toda la evidencia de lo que estaba ocurriendo adentro. Tenía 10 años el penal de ser administrado por los reclusos. El Estado se limitaba a hacer una vigilancia perimetral. Ahí se planificaban todos los crímenes, los asesinatos, las extorsiones, los secuestros que existían en Guatemala, se planificaban en Pavón. La gente de ahí salía. Los reos tenían chalets como el mismo el narcotraficante colombiano Jorge Batres. El Procurador de los Derechos Humanos había alabado la operación Pavo Real. Sin embargo, después de una visita que hizo a Guatemala en el 2007, Philip Alston, que era el relator de la ONU, cambió de opinión. Y curiosamente, el Tribunal de Segunda Instancia del caso Sperricen basó buena parte de su razonamiento en las conclusiones que mandó Philip Alston a Austria y que sacó con base en una visita que vino a hacer a Guatemala un par de días, y entonces sacó sus conclusiones, se las mandó al tribunal y con base en esas conclusiones condenaron a Sperricen en buena parte, ¿verdad? Hay otra cosa que yo quisiera pedirle al doctor de la Torre que nos explicara, porque mire, ya no cabe la menor duda ahora que Petro primero propuso como vicepresidente al non grato y ahora temprano amaneció diciendo que quiere que sea fiscal si él gana las elecciones. Ya no cabe duda de la ideología izquierdista, terrorista de esta gente. Pero cuando el doctor de la Torre, en compañía de otros eminentes guatemaltecos, se presentó ante el non grato a decirle, mire, su antecesor Dalanese cometió estas y estas falsedades, aquí están las pruebas, enmiende usted la plana, dele un poco de dignidad a la CICIG, diga que su antecesor falsificó pruebas para estas acusaciones. Y yo quisiera que él relatara esa entrevista personal que él tuvo con el non grato, con Velázquez, y lo que le dijo Velázquez. Muy breve, porque no tenemos mucho tiempo. Yo le pedí audiencia a Iván Velázquez, con el cual he hablado varias veces, poco, para decirle que se retirara a la CICIG como querellante adhesivo contra Erwin Sperricen en Suiza. Y él me contestó textualmente, y tengo 5 testigos que lo pueden ratificar: yo no puedo hacer eso, yo no puedo cambiar nada. Él, por proteger a Dalanese, no le importó hundir de por vida a un inocente guatemalteco. Esa es la calidad de hombre al cual hoy nos enfrentamos en Guatemala.
Quisiera agregar algo. Dentro del informe de Philip Alston, y que respaldaron inmediatamente todas las organizaciones de izquierda en Suiza, declararon que los hechos de Pavón obedecían, literalmente tengo las palabras, a un patrón de violencia arbitraria de la derecha en Guatemala. Si estas no pueden ser palabras de la izquierda, no sé de quién más puedan ser. Es más, decían que aquí las ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades estaba a la orden del día, que era un modus operandi, que aquí todos los días habían ejecuciones extrajudiciales, y como consecuencia Erwin Sterlingsen era parte de eso y tenía que ser condenado. Hágame favor, eso puede ser un proceso. Eso no es más que un vil linchamiento jurídico sin prueba alguna. Y lo más triste de todo es que hay mucha gente buena, inteligente, educada y bien informada en Guatemala que no sabe nada de esto. Así es. Hay mucha gente, inclusive, que se identifica con la izquierda, que yo respeto. Y hasta podría dar nombres y apellidos de conocidos izquierdistas hacia los cuales yo tengo un gran aprecio, una gran admiración, porque los considero personas íntegras, inteligentes, bien intencionadas, pero muy mal informadas. Eso es importante. Yo quisiera, haciendo alusión a lo que el doctor de la Torre acaba de mencionar, la desinformación es un factor que utiliza mucho la gente perversa, como en este caso la CICIG y el MP, utilizan muchísimo la desinformación para confundir la opinión pública. A nivel internacional y a nivel nacional se ha repetido en múltiples ocasiones por parte de CICIG, en sus reportes, en sus informes, etcétera, que en Guatemala, en el caso Pavón, hubo 4 condenados, ¿verdad? Eso es lo que publicitan, eso lo ve uno en el website de CICIG, que es una gran mentira. Por el caso Pavón específicamente, solo hubo un condenado en Guatemala, que es nada menos que el comisario Víctor Hugo Soto Diegues, un policía de carrera brillante, que fue condenado sin prueba alguna y está guardando prisión, y fue condenado. No hubo una prueba documental en su contra y está condenado. Las otras personas que ellos meten dentro del caso Pavón no fueron condenadas por el caso Pavón. Uno es el comisario Víctor Molina, un comisario con una carrera brillante en antisecuestros de la policía, y a él lo condenaron por un caso denominado Zacapa, que tampoco hubo prueba documental, y lo condenaron. Los testimonios acusadores de los testigos protegidos y de los colaboradores eficaces de CICIG eran contradictorios con los informes forenses, habían contradicciones, no hubo una prueba documental, y fue condenado también el comisario Molina por el caso Zacapa. Está Axel Arnoldo Martínez Arriaza, condenado, un policía de carrera también, condenado por un caso denominado Cuevas. Pero por el caso Pavón solo hubo un condenado en Guatemala, que fue Víctor Hugo Soto Diegues, y no hubo una prueba documental en su contra, y está condenado. ¿Por qué? Porque estaban plegados. Porque había que sentar un precedente. Así es, así es. Yo tengo una duda, solo para ir avanzando. Mi duda legal, doctor Dubón, González Dubón. Vamos a ver. Si CICIG, en el derecho de su actuar en Ginebra, había comisionado al ente investigador que delegó, que es Ulalte, ¿cómo se llama? Cristian Ulate. Cristian Ulate, que por cierto
puso su propio bufete junto con otras personas que públicamente, al menos eso es lo que sabemos, públicamente se desligó de la CICIG porque le dio la gana o porque sí, en su derecho de actuar y se quedó viviendo en Guatemala. Si él es el que llevó la investigación, si él es el que compareció representando a, ¿cómo es posible que ahora en este nuevo juicio el que supuestamente tiene toda la investigación dice que no va? ¿Cómo se arregla esta parte legal dentro de un juicio en una nación del primer mundo que es ejemplo de la mierda? Mire, ese solo hecho debiera servir para absolver a Erwin Sperricen. El ente acusador, que es la CICIG, no tiene a su pieza clave que en su momento libró la investigación y que en su momento habría que documentar con migración en la libertad de información pública cuántas veces viajó a Ginebra para acusar a Sperricen. Ahora ese fulano no va. Se está retrayendo, tiene miedo. Mire. Pero el tema es legalmente cómo lo podemos ver. Yo quisiera que primero lo explicara Federico, porque él tiene mejor información que yo de los hechos. Yo lo voy a explicar jurídicamente, pero... Sí, mire, este señor Ulate, que ha sido protagonista, acusador, me imagino que ahorita está viendo que ese castillo de arena que armó CICIG hace años y que estuvo muy bien conformado en un inicio, ya se secó el castillo y se está desmoronando. Y ahorita ya no quiere ser parte del fracaso final. Máxime que ya no tiene la cobertura de inmunidad e impunidad de estar allá en la 10ª avenida de la zona 14, sí, porque él decidió voluntariamente irse. Entonces esa impunidad e inmunidad ya no la tiene. Además de eso, hay evidencias documentales de ilegalidades que él ha cometido, como soplarle a testigos que están haciendo una teleconferencia. Está documentado, hay evidencias de varias ilegalidades que este señor ha hecho. Pero en este caso específicamente, ¿no en otro caso? No, en este caso. En este caso de Ginebra... En las teleconferencias de los testigos para el juicio de Ginebra, hay videos donde él está soplando al testigo donde que tenía España, que declarar, sí. En España. Sí, y hay muchas, es que mire, hay tantas ilegalidades, pero que no han salido a luz, porque los medios no dan lugar para eso, porque acuérdese que hay que respetar a la sacrosanta CICIG. O sea, que no son profesionales, entonces. No son profesionales, mucho menos dignos. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de solvencia moral en Guatemala. En Guatemala, todo el mundo que no tiene solvencia moral no se atreve a dar la cara y a denunciar corrupción o a denunciar a la gente que haya que denunciar porque saben que tienen colas. Y lamentablemente en Guatemala, para donde volteemos a ver y para donde estiremos el brazo, le podemos tomar colas a mucha gente. Lamentable, falta de principios y bueno, eso es, pero terminando con el tema del señor Ulate, él sabrá las razones por las cuales no quiere ir a confirmar sus declaraciones, pero es obvio que él ha visto, que ya se puso en evidencia pública la cantidad de falsedades y mentiras que hay en el caso de la acusación contra Erwin, ¿verdad? Entonces, lógicamente no quiere estar él de último poniendo el pecho en algo que sabe que va a fracasar. La verdad, gracias a Dios, tarde o temprano, triunfa. Doctor. Y lo más tristemente irónico de todo esto es que la CICIG se inventó por Edgar Gutiérrez y se legitimó por Eduardo Stein con el propósito de ayudar a Guatemala, así dijeron, en el sector justicia. Y el sector justicia de Guatemala después de la CICIG nunca ha estado peor. Ahora resulta que el gobierno de Guatemala es la Corte de Constitucionalidad, que se vende, que se entrega, que no conoce su propio derecho o no lo respeta.
Y la Corte Suprema, los magistrados también muy sumisos, quizás porque hay colas que puedan serle machucadas. Pero lo cierto es que nunca ha estado el sistema de justicia tan mal en Guatemala como en este momento, gracias al apoyo de la CICIG a la corrupción. Ahora quiero hacer el análisis jurídico de Cristian Ulate. Cristian Ulate actualmente tiene un bufete en un edificio de la madre de un famoso personaje que es íntimo amigo del non grato. Pero debiera estar preso por haber presentado testigos falsos en Guatemala, en Austria, en España y en Suiza. Él ha venido cometiendo el mismo delito en los 4 procesos. Ha abusado de su autoridad, incumplió con sus deberes. Tiene un rosario de delitos por el cual debiera estar procesado. Está probada la falsedad de los testigos que él presentó en juicio. Está probado que él preparaba sus declaraciones, hasta se las soplaba verbalmente, como ese video. ¿Eso no está en Google? No. No está en Google, es un video que está por ahí. Okay. Entonces, este señor y el otro fiscal auxiliar de la FESI que acompañó a Ulate a todos esos procesos, debieran estar presos. Mire, al igual que todos los otros testigos falsos que han presentado en Guatemala, innumerables casos, como en el caso de los Valdés Pais, en el caso de Moisés Galindo. Ellos cometen delitos y delitos y delitos y nunca pagan por ellos, nunca los procesan por ellos. Esas figuras de los testigos protegidos, de los colaboradores eficaces, que son eminentemente inconstitucionales, y ahora que quieren pasar esto de la aceptación de cargos, está siendo auxiliado por Ulate. Atrás de la condena que hubo ahora, la condena para los empresarios, resulta que después de que los extorsionaron, pidiéndoles mordida para que le pagaran los saldos de trabajos que habían hecho, dinero que les correspondía legítimamente, los obligaron a declararse culpables de cohecho activo, en el sentido de que tuvieron que entregar dinero. No dicen nada que los extorsionaron para pagarles. Resulta que ahora los que hicieron los trabajos, los que cumplieron con su trabajo, los que no le pagaban, los que los extorsionaron para pagarles, ahora los obligaron a declararse culpables con una condena que les va a permitir salir libre bajo fianza, y les imponen penas que no están prescritas en el Código Penal para los delitos, simplemente por imitación de disposiciones de otras latitudes. No hay ninguna pena para hacer carreteras que se le pueda atribuir como pena a un delito del Código Penal en Guatemala, y ellos aceptan humildemente todo este tipo de tropelías, simplemente porque los tienen presos y quieren recuperar su libertad. Esa es la justicia en Guatemala. Y otra cosa muy lamentable, lo quiero decir aquí, es que algunas figuras del sector privado, como el presidente del CACIF, en el enfrentamiento entre el presidente de la República electo por 2/3 partes de los guatemaltecos y el extranjero Iván Velázquez, no electo por nadie en Guatemala, critican al presidente y defienden al extranjero. ¿Qué clase de guatemaltecos son esos? Usted se refiere a Antonio Maluf. Exactamente. Él tiene derecho de respuesta aquí, pero yo invito a Antonio Maluf a que venga y que nos cuente cosas como su ambición presidencial que le están calentando la cabeza. Tal vez por ahí puede ir la respuesta. Pero no solo Antonio Maluf, otras gran figuras del sector productivo, en el cual yo siempre me enorgullecía de considerar amigos o compañeros de ruta con ellos, también se han plegado a lo mismo, a la misma farsa, al mismo engaño, a la misma mentira, sin solidaridad ninguna por todos los presos que están presos sin que se les haya sometido a juicio por un juez competente. Se ha violado el debido derecho
una y otra vez. Hay ahora en este momento más presos sin haber sido pasados por un juez competente, por un proceso debido, más presos en los presidios que presos que ya pasaron por el debido proceso de acusación y defensa y demás en un tribunal competente. Entonces, ahora resulta que algunos empresarios, sobre pretexto de la conciencia que tienen de culpas anteriores, así dijo uno de ellos, aumentan su culpa ante Dios y ante los hombres, solidarizándose con el verdugo y atacando a las víctimas. Eso es lo más desalentador de toda esta historia. Yo espero que de todas maneras Sperisen salga triunfante y lo podamos recibir en Guatemala con los brazos abiertos, pero que nos sirva de lección. La justicia tiene que ser tarea de guatemaltecos en Guatemala. Así es. Y añadiría algo: si en Guatemala algún día se introdujera el juicio por jurado, que significa una intervención del pueblo en el sistema de justicia, si algún día se implantara el juicio por jurado, daríamos un salto gigantesco para parar tanta arbitrariedad de jueces, fiscales, magistrados del actual Poder Judicial. Para mala suerte de Sperisen, 3 años antes de su juicio fue suprimido en Suiza el sistema de jurados. Lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, porque si hubiera habido un jurado, Erwin Sperisen hubiera sido declarado inocente. Además, dado que va a ser juzgado por jueces que ya anticiparon opinión que no debieran conocer en este proceso, dado que va a ser juzgado por jueces que son financistas de la entidad acusadora, se está violando el derecho a un juez imparcial que le da el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. No se ven muchas posibilidades de que vaya a dictarse un juicio distinto, pero viene de nuevo otra casación ante el Tribunal Federal y viene una acción ante la Corte Europea de Derechos Humanos por estas violaciones a los derechos elementales que tiene toda persona en todos los países del mundo occidental. Así es. Es poco lo que yo puedo decir acerca de la injusticia de este caso. Me faltan palabras para expresar la indignación que me da ver reducido el sistema jurídico de un país tan noble como hemos pensado siempre que era Suiza, a un grupo de izquierdistas que tienen cooptado el sistema en Ginebra, como ya se ha explicado aquí hasta la sociedad, y que no les importa tener preso de por vida, porque no pueden aplicarle pena de muerte a un inocente. Si hay un ser humano que no le importe tener preso de por vida arbitrariamente a un inocente, esas personas no hay calificativo moral para describirlos. Son unos infames. Una última... Para irnos despidiendo, sí. Una última intervención. La última lección que yo derivo de todo esto es que es un fallo terrible de las universidades, de los profesores de Derecho de las universidades del país, empezando por la Universidad de San Carlos, de que no ponga para cada carrera profesional de sus futuros egresados cursos de ética profesional. De tal manera que los egresados de las universidades, con pocas excepciones, sean arquitectos, ingenieros, contadores o abogados, y, químicos, físicos, lo que quiera, o abogados, salen de la universidad sin saber o sin poder distinguir entre el bien y el mal en su profesión, porque nunca nadie les dijo cómo se reconoce el bien o el mal en sus respectivas especialidades. Tenemos un hoyo enorme, sobre todo en derecho, por la falta de juicios de
de la falta de ética en los juicios de los juzgadores y de los acusadores, pero también querría añadir que esa ausencia de la ética en la impartición de la justicia no se da solamente en la universidad estatal, sino en las demás. Y que la gente no reclama por eso porque nadie ha sido instruido. La ética ha pasado a ser, la ética profesional especializada, ha pasado a ser un artículo de lujo para algunos pocos interesados en saber de eso, cuando debería ser materia obligatoria en todas las carreras, en todas las asignaturas, inclusive también en la escuela secundaria y en la primaria. Así es. La ética brilla por su ausencia y por eso tenemos horrores como los de la CICIG triunfantes en Guatemala. Y terminando, dos puntos rápidos. Uno, es obvio aquí nosotros al evidenciar los procedimientos ilegales, incorrectos e inmorales de CICIG, no estamos en contra de la persecución de la corrupción. no hay que confundir las cosas. No hay que confundir las cosas. Yo creo que si alguien tiene la solvencia moral para hablar de esto, son estas personas que me acompañan hoy aquí. Hay que tener solvencia moral para poder criticar y ser sincero al expresar uno su opinión. Entonces, no estamos en contra de la lucha contra la corrupción, estamos totalmente en contra de los métodos de CICIG inmorales y perversos. Y, de último, invitar a toda la población, a los televidentes, que junto con sus familias nos acompañen este sábado a las 11 de la mañana en la 14 calle y Primera Avenida, zona 10, a un plantón ciudadano frente a la residencia del embajador de Suiza en Guatemala, donde tendremos una actividad cívica donde se leerá públicamente un documento petitorio que se le hará llegar posteriormente al embajador de Suiza en Guatemala, donde le pedimos al gobierno suizo, en nombre de la ciudadanía de Guatemala, que respete el debido proceso para que Erwin Sperensen enfrente un juicio limpio, sin contaminación política y en respaldo a la opinión de su propio Tribunal Federal. Los esperamos este sábado a las 11 de la mañana en la 14 calle y Primera Avenida de la zona 10. Muy bien, pues. ¿Y usted, doctor González Dubón, cómo terminaría el programa? Denunciando por enésima vez en este programa el gran negocio que bajo la excusa de lucha contra la corrupción están haciendo todos los implicados en estos procesos. He sostenido y sigo sosteniendo que la lucha contra la corrupción en Guatemala, al igual que en otros países del mundo, incluso en la propia Suiza, como lo hemos podido ver en este caso, es una lucha contra corruptos, en un buen número de casos, por otros más corruptos que ellos. Así es. Aquí los corruptos, los más corruptos de este país, se han dado el lujo hasta de organizar un foro contra la corrupción. Y uno de los colaboradores eficaces de la CICIG, hace 2 días, señala a los principales actores de este foro contra la corrupción como lo es que le estaban dando el dinero corrupto al gobierno patriota, como se lo han dado a los demás partidos políticos y a los demás presidentes. Entonces, ¿de qué lucha contra la corrupción estamos hablando? Negocio. Ahora luchan contra la corrupción, dicen que luchan contra la corrupción, para que la CICIG no los acuse de sus crímenes. Y la invitan al foro
y no llega porque le dijeron que no llegara porque dentro de unos par de días iban a ver las declaraciones que se dieron hace 2 días y no querían que el señor de la CICIG estuviera en persona ahí, aunque mandó un videíto. Y resultan promocionando, haciendo campaña política anticipada para la títere que tiene el non grato en el Ministerio Público. Cuando vemos esas cosas en Guatemala, realmente uno tendería a decir, no hay esperanza, pero sí la hay. Y la esperanza son todos los guatemaltecos decentes y todos los guatemaltecos valientes que están haciendo esta lucha para denunciar la lucha de unos corruptos contra otros igualmente corruptos. Muy bien, muchísimas gracias a los 3 por haber venido. Doctor Armando de la Torre, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Figueroa, y a usted, doctor González Dubón, gracias. Pues ya tenemos muchas felicitaciones en los 2 WhatsApps. ¿Qué nos queda decir? Que cualquier persona que sea un civil, que se haya sentido ofendida, quiera un derecho de aclaración, pues con muchísimo gusto lo puede tener. Me fascinaría tener a Cristian aquí porque él ya dejó de tener un manto de impunidad encima que le albergaba la CICIG y ahora es un civil tan civil como somos todos nosotros, regidos bajo las mismas normas. Y la pregunta básica sería, Cristian, ¿por qué no quiere ir? Eso es lo único que me llama la atención. Lo que usted pudo haber hecho profesionalmente en su actuar bajo el manto o mandato de la CICIG, pues sabemos que nadie los puede perseguir por eso por el momento. Pero la parte crítica es la de ahora, del juicio que va a iniciar, en donde la parte acusadora de la gran investigación se niega rotundamente a ir. Eso es lo que a mí me inquieta. Si Tono Maluf se sintió ofendido, si cualquiera del sector privado se sintió ofendido, sí, o aludido, pues ya saben, 24, 38, 81, 26, hagan su cita y pueden venir ante las cámaras. No quiero que me aclaren privadamente, porque esto se ha denunciado públicamente. Entonces, públicamente pueden venir a aclarar con muchísimo gusto. Si Cristian Ulate acepta venir, yo le pediría que le ratifique lo que dijo en el Tribunal de Primera Instancia en Ginebra acerca de que Castresana le dio órdenes que presentara en contra de Erwin Sperricen únicamente la prueba incriminatoria y que eso fue lo que hizo y omitió todas las pruebas que eximían de responsabilidad a Erwin Sperricen. Muy bien, pues ustedes ya escucharon. Gracias, amigos televidentes, por los mensajes de que ya nos querían ver en la televisión. Pues ya estamos aquí para la gloria del Altísimo y gracias a cada uno de los empresarios cableoperadores que hace posible que esta señal llegue a cada rinconcito del país, pero por sobre todo gracias al Todopoderoso que hace posible que esto sea una realidad. Sigan en sintonía y nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Erwin Sperricen fue director de la Policía Nacional Civil durante el gobierno de Óscar Bercey. En su gestión se combatió a las extorsiones y al narcotráfico. Asimismo, se empezó a tomar el control de las cárceles en todo el país. En septiembre del 2006, en una operación para retomar el control de la granja penal Pavón, fallecieron 7 reos. De esta acción, varios exfuncionarios fueron acusados de ejecución extrajudicial y a la fecha, todos, menos Sperricen, han sido absueltos. En el 2014, en Suiza, en medio de más de 25 ilegalidades, fue condenado a cadena perpetua. Posteriormente, la sentencia fue anulada por el Tribunal Federal, la máxima instancia judicial de ese país en el 2017, la cual a su vez ordenó un nuevo juicio. Sperricen está a la espera del mismo para que finalmente se esclarezcan los hechos. En apoyo a él, organizaremos un plantón ciudadano este sábado 7 de abril, desde las 11 de la mañana, frente a la residencia del embajador de Suiza en Guatemala, 14 Calle y Primera Avenida, Zona 10. Llegar con camisa blanca y jeans. Te esperamos.